Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de la asignatura de filosofía. Con ustedes, el profe Byron. Un gusto de trabajar con ustedes estos minutos. En la presente clase, estimados estudiantes, trabajaremos con el tema de lo absoluto. Nuestro objetivo, estimados estudiantes, va a ser contrastar la reflexión de lo absoluto y la reflexión de los hechos actuales en función de identificar la tendencia filosófica y su autor. A lo largo de esta clase, estimados estudiantes, ustedes van a aprender lo que es lo absoluto. Además, hablaremos de las características que tiene lo absoluto. Hablaremos de lo autosuficiente, de lo infinito y también de lo sobrehumano. Además, podemos también en esta clase aprender sobre las posturas ante lo absoluto. Hablaremos del teísmo, del agnosticismo y el ateísmo. Muy bien. Entonces, veamos lo que es lo absoluto, estimados estudiantes. Es importante en nosotros reconocer que nuestra naturaleza humana es prácticamente algo un poco difícil de entender sobre muchas cuestiones que se plantean en la vida, ya sea la justicia, el bien, la libertad. Y prácticamente muchas veces nosotros nos preguntamos al respecto del origen, de la vida, de la muerte. En ese sentido, prácticamente estas preguntas, pues, sabemos que se encuentran más allá de nuestro ámbito humano. Esto es lo que da sentido a la existencia de lo que se conoce como lo absoluto, estimados estudiantes. Para eso nosotros vamos a identificar tres características que tiene lo absoluto. Hablemos de lo autosuficiente. Cuando hablamos de esta característica, mencionamos que la misma no necesita un origen, dado que ya es el origen de un todo. Hablamos también que es infinito, es decir, que no está sujeto a categorías de espacio y de tiempo. Y hablemos de esta característica también que es sobrehumano, estimados estudiantes. Es decir, que va más allá de nuestras capacidades humanas. En este sentido, es necesario mencionar que en los sentidos del absoluto va más allá de la realidad. Es la búsqueda en sí de lo superior al ser humano. Por eso es necesario identificar que lo absoluto, estimados estudiantes, prácticamente está relacionado con Dios para muchos pensadores, sobre todo en el pensamiento aristotélico, platónico y medieval. De ahí que prácticamente el conocimiento de Dios se da a través de la razón. Y por eso es importante que este tema salga a colación como un tema totalmente filosófico. Hablemos de las posturas, estimados estudiantes, al respecto de lo absoluto. Como sabemos, la filosofía es la búsqueda de las respuestas, sí, y de muchas de ellas prácticamente preguntas sobre lo absoluto y los hechos de la vida cotidiana. Por eso, a lo largo de la historia se han planteado una serie de posturas al respecto de lo absoluto. Hablemos concretamente del teísmo, estimados estudiantes. ¿Cuándo surge el teísmo como tal? Hablamos que desde la antigüedad hasta la Edad Media aparece esta corriente ideológica, la cual prácticamente tiene que ver con la reflexión que tenían que ver ante Dios, temas importantes como la inmortalidad del alma, desde un punto de vista racional, pero siempre haciendo referencia a las sagradas escrituras, estimados estudiantes. La gran mayoría de filósofos de esta época aceptan la existencia de lo absoluto como sentido de la realidad. Podemos hablar de filósofos muy célebres que defienden directamente esta postura, como Agustín de Hipona, los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, filósofos también escolásticos,
y el racionalista René Descartes. Ahora hablemos del agnosticismo, cuyo defensor es Immanuel Kant. Esta es una corriente ideológica que prácticamente se da en el pensamiento moderno. Y nos dice que prácticamente Immanuel Kant reconoce la necesidad del ser humano que busca un fundamento en absoluto. ¿Y que nos dice el agnosticismo? Que prácticamente demostrar la existencia de Dios prácticamente de una forma racional, es posible conocerlo, aquello lo cual tenemos la existencia o la experiencia concretamente a través de los sentidos, estimados estudiantes. Entonces, esta es una corriente sumamente importante al respecto de lo absoluto. Hablemos ahora del ateísmo. Esta es una corriente prácticamente, se podría decir, del mundo contemporáneo. Hay muchos filósofos, como lo vamos a ver, en este caso como el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, en este caso s- Nietzsche, y también el existencialista Jean-Paul Sartre, el cual manifiesta que rechazan directamente la existencia de Dios y a la vez sostienen lo absurdo de la vida. Es decir, no hay un absoluto que dé sentido. Entonces, llegados a este punto, estimados estudiantes, nosotros a lo largo de esta clase hemos identificado lo que es lo absoluto, conociéndolo a través de estas preguntas sumamente importantes que todas las personas nos hacemos a lo largo de la vida. Además, nosotros hemos podido identificar las diferentes características de lo absoluto. Hemos hablado de lo autosuficiente, es decir, que no necesita un origen, tampoco se podría mencionar que este mismo no inicia, sino que da origen al todo, es infinito, es decir, que no está sujeto a categorías de espacio ni de tiempo. Hablamos también que es prácticamente sobrenatural, es decir, que está más allá de nuestro entendimiento y nuestras posibilidades humanas. Hablamos también de las diferentes posturas que se daban prácticamente ante lo absoluto. Hablamos en lo que tiene que ver con el teísmo, aquella corriente que surge prácticamente desde la antigüedad hasta la Edad Media, estimados estudiantes, el cual acepta, de acuerdo al pensamiento de muchos filósofos, la existencia de Dios, pero siempre basándose en las Sagradas Escrituras. Hablamos también del agnosticismo, una corriente ideológica defendida por Immanuel Kant, el cual manifiesta que es posible conocer aquello de lo cual tenemos experiencia a través de los sentidos, estimados estudiantes. Y para finalizar, hablamos del ateísmo. Como se mencionó y se explicó hace un momento, una corriente del mundo contemporáneo, la cual menciona que rechazan totalmente la existencia de Dios y a la vez sostienen lo absurdo de la vida. Es decir, no hay un absoluto que dé sentido a la misma. Ok, ¿cuál va a ser la tarea de la presente semana, estimados estudiantes? Ustedes en sus propias palabras van a explicar las características de lo absoluto en esta primera parte y en la segunda, tome mucha atención a la tarea que tiene que realizar. Usted va a leer este pequeño fragmento que está en su ficha pedagógica y que estoy compartiendo ahora. Lo va a leer y luego va a responder. ¿Qué concepción acerca de lo absoluto defiende Leibniz? Entonces, estimados estudiantes, cualquier duda, cualquier inquietud al respecto del tema tratado en esta clase, estoy para poderlos ayudar. Cuídese mucho, nos vemos la próxima clase.